Televisión Legislativa presenta TVN Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Viernes 6 de abril de 2018, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 de Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato las noticias. En 30 días, la Consejería de Seguridad Externa adscrita a la Presidencia de la República presentará un plan de inteligencia y contrainteligencia para combatir a los grupos delictivos que operan en la frontera norte. El rescate de los 3 trabajadores de Diario El Comercio secuestrados en Mataje es una prioridad para el gobierno, así sostiene el primer mandatario, Lenín Moreno. Nos faltan 3. Nosotros vamos a hacer que Javier, Paul y Efraín regresen con vida. Es nuestra alta prioridad nacional. Como presidente, comprometo todos mis esfuerzos para que esto se pueda lograr. El ministro del Interior, César Navas, dijo que no cederán a las presiones de los captores y continuarán en la lucha contra el narcotráfico. Sin duda alguna, la presencia del Estado ecuatoriano en el mismo límite político internacional marca una política no solo de gobierno, sino de Estado, en hacer frente y de forma frontal, decidida, el combate contra el crimen organizado vinculado directamente con el narcotráfico. Los 9 detenidos en las últimas horas estarían vinculados a los ataques con explosivos. Según Navas, eran los encargados de la logística. Y se tienen las evidencias que estas personas también han participado en esta organización, han sido soporte logístico de esta organización y también habrían participado como soporte logístico en los hechos acontecidos el día 27 de enero. Eso, es decir, en total se han detenido 9 personas en lo que va del día de ayer hasta acá que pertenecen a esta organización. El ministro de Defensa, Patricio Zambrano, pidió a los medios colombianos y ecuatorianos cautela en la información que se emite. Nosotros estamos para que se cumpla la ley, se persigan los delitos y sobre todo que esa persecución a los delitos no se caiga por una falsa información o por una información mal dada. La Consejería de Seguridad Externa en un plazo de 30 días deberá presentar un plan de inteligencia y contrainteligencia para combatir a los grupos delincuenciales que operan en la frontera norte. Clever Aranda, TVL Noticias. Esta tarde, a partir de las 14 horas, está previsto que se reúna la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, luego que el Consejo de Administración Legislativa CAL resolvió la víspera que esta mesa se mantenga en sesión permanente para abordar la situación en la frontera norte. La decisión vino del Consejo de Administración Legislativa a través de un exhorto para que la situación de la frontera entre Ecuador y Colombia sea materia de análisis en la Comisión de Relaciones Internacionales. Para ello ya existe un plazo y las acciones que deberán emprender, lo explicó Patricio Donoso, integrante del CAL. El exhorto es a que esa comisión en 24 horas haya definido comisión permanente. Hasta solucionar la situación, no solamente de los 3 ecuatorianos periodistas secuestrados, sino la temática gravísima y muy seria que nos preocupa a todos los ecuatorianos. Por su parte, la legisladora Soledad Buendía nuevamente resaltó que la legisladora Doris Solís es quien debe presidir esta comisión permanente. Hay que dejar de lado las tendencias políticas y trabajar. Porque más allá de los temas personales, yo creo que aquí hay un tema del país, hay un tema de frontera norte que es emergente. Miren, en el Ecuador nunca habíamos vivido esto, ¿no? En cuanto a los temas que deberán ser tratados para el legislador Héctor Muñoz, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales, debe ser el reforzamiento de la frontera, pues criticó que solo existe la presencia de fuerzas militares y policiales ecuatorianas en la zona, mientras que Colombia no cumple con sus compromisos. Ahora, lo que sí hay que exigir al gobierno colombiano es que también tenga la responsabilidad de blindar la frontera como lo estamos haciendo nosotros desde acá, desde el Ecuador. Pero la tarea no queda ahí, pues es urgente reforzar las relaciones parlamentarias con Colombia, dijo el legislador René Yandún, al tiempo que precisó que en procesos de negociación las partes deben ceder. Bueno, la verdad que como asamblea nosotros lo que podemos hacer es insinuar que haya la reunión bilateral de nuestros colegas senadores de Colombia para exigir
de que los gobiernos trabajen conjuntamente. Además de convocar a los organismos de seguridad a la Asamblea, la comisión deberá incluso abordar la situación de los 3 ecuatorianos secuestrados. Según el asambleísta Donoso, en el caso de que la comisión no cumpla con lo dispuesto por el CAL, se prevé una siguiente opción: conformar una comisión ocasional. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Fiscalización recibirá nuevos insumos dentro del trámite de juicio político en contra del fiscal general del Estado. El próximo lunes acudirán el presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio Julio César Trujillo, el ex viceministro del Interior Diego Fuentes y el director de Responsabilidades de la Contraloría General del Estado, Daniel Fernández de Córdoba. Mientras que para el miércoles 11 de abril presentará sus pruebas de descargo el fiscal Carlos Vaca Mancheno, interpelado en este proceso. La Comisión de Fiscalización continúa con el trámite del juicio político en contra del fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno. La agenda para la próxima semana será recibir nuevas pruebas de oficio y la presentación de las pruebas de descargo por parte del fiscal. Lunes 9 de abril de 2018 a las 17 horas, acudir al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio para que explique las acciones realizadas en el marco del proceso de evaluación al fiscal general del Estado. También el doctor Daniel Fernández de Córdoba, a fin de que explique sobre el informe con indicios de responsabilidad penal en contra del fiscal. Además, el abogado Diego Fuentes, para que informe sobre los hechos denunciados dentro del juicio político en contra del fiscal. La agenda en la Comisión de Fiscalización continúa el día miércoles 11 de abril de 2018 a las 10 de la mañana, para recibir al fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, a fin de que ejerza su derecho a la defensa en forma escrita y presente las pruebas de descargo que considere pertinentes. Con respecto a las pruebas de descargo, el fiscal solicitó a la Comisión de Fiscalización información para sustentar su intervención. Lo explicó la asambleísta Carla Chávez, presidenta encargada. Él ha pedido que se le entreguen los videos de las cámaras de seguridad, de los ingresos, pasillos, parqueaderos, cubiertos de la Asamblea Nacional. Remite el listado de los funcionarios de libre remoción que trabajaban en la presidencia de la Asamblea desde el mes de mayo, del 14 de mayo del 2017 a marzo del 2018. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo 82, vencido el plazo de 15 días, la Comisión de Fiscalización deberá remitir en un lapso de 5 días a la Presidencia de la Asamblea un informe motivado sobre las razones por las cuales archivó el trámite o las recomendaciones de juicio político. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es actuar conforme a la ley, conforme a derecho. De ser el caso que el informe recomienda el juicio a la presidenta de la Asamblea en un plazo de 5 días, deberá incorporarlo en el orden del día para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de proceder con el juicio que absolverá o censurará y destituirá al funcionario de ser el caso. Mariela Logroño, TVL Noticias. A través de un oficio remitido a la Asamblea Nacional, la Secretaría de Gestión de la Política emitió una aclaración respecto de la versión del policía Dani Ibarra, quien elaboró el parte policial de los audios entre el expresidente de la Asamblea Nacional y el excontralor. Según Ibarra, este hecho era de conocimiento del secretario de la Política, Miguel Carvajal. El secretario de Gestión de la Política, Miguel Carvajal, respondió a las declaraciones del policía Dani Ibarra, quien compareció a la Comisión de Fiscalización. A través de un comunicado enviado a la presidenta de la Asamblea Nacional, Miguel Carvajal señala: en mi calidad de secretario nacional de Gestión de la Política, mantengo reuniones con distintos ciudadanos y actores políticos en el ámbito de mis atribuciones y competencias. Por pedido expreso del doctor José Serrano, en su condición de presidente de la Asamblea Nacional, quien solicitó exponerme un caso urgente, accedí a reunirme el día domingo 4 de marzo por un lapso de 10 minutos aproximadamente. A la cita, sin anunciarlo previamente, José Serrano acudió en compañía de otra persona de quien yo no conocía su nombre, su cargo o funciones. La persona que acompañaba al expresidente de la Asamblea Nacional se identificó en ese momento como policía y exhibió supuestas conversaciones escritas en un chat de un teléfono celular. Frente a lo cual le manifesté que debía proceder de conformidad con la ley y acudir a los organismos competentes para que se investigue y se resuelva lo que fuere pertinente. En mi condición de secretario nacional de Gestión de la Política, no me corresponde conocer y resolver esta clase de hechos, tampoco brindar seguridad personal. Esta es una atribución privativa del sistema judicial ecuatoriano. Por todo lo expuesto, rechazo categóricamente las declaraciones del compareciente que buscan afectar mi integridad e involucrarme artificiosamente en hechos ajenos a mí.
Esta aclaración del secretario de Gestión de la Política se da minutos después de que el policía Dani Ibarra asistiera a la Comisión de Fiscalización para rendir su versión sobre la elaboración de un parte policial respecto del audio con la conversación entre el expresidente de la Asamblea, José Serrano, y el excontralor Carlos Polit. Le manifesté al señor ministro de la Política las irregularidades que se venían cometiendo a esa fecha. La Comisión de Fiscalización prevé sesionar el próximo lunes 9 de abril a partir de las 17 horas para continuar con el proceso de sustanciación de la solicitud de juicio político en contra del fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Desde este 6 de abril, más de 50.000 personas que buscaban acceder a la función judicial ya no lo podrán hacer debido a la suspensión de los concursos de méritos y oposición ordenada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Gustavo Yark, presidente del Consejo de la Judicatura, detalló cuáles son los concursos de méritos que llevaban adelante. De acuerdo al Consejo de la Judicatura, 7.000 cargos administrativos en la función judicial quedarán a la espera tras la suspensión de los concursos de oposición y méritos que llevaba adelante ese organismo, tal y como lo ordenó el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Gustavo Yark, presidente del Consejo de la Judicatura, lamentó esa decisión. 400 plazas de fiscales. Para ese concurso que se lanzó oportunamente hace varios meses, se presentaron y están en concurso 12.000 profesionales del derecho, 12.000 juristas que aspiran a ser parte de la Fiscalía General para llenar esas vacantes tan necesarias, en ese caso sí. El Consejo de la Judicatura señaló que en el proceso de selección estaban participando cerca de 50.000 personas a escala nacional. Y frustrando, por lo tanto, el anhelo de 12.000 juristas de nuestro país que aspiraban a ser fiscales de la República, con quienes también nos solidarizamos. El pasado 4 de abril, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio resolvió ordenar la suspensión de los concursos de mérito y oposición del Consejo de la Judicatura, que de acuerdo a Julio César Trujillo, son mañosos. Yark rechazó esos argumentos. No hay absolutamente nada extraño en el Consejo de la Judicatura lo haga ahora, porque se cumple ahora los 2 años de mandato de los fiscales provinciales. Y no hay nada extraño de que solo puedan participar los fiscales de carrera, porque así lo manda la ley. Gustavo Yark dijo que está abierto al proceso de evaluación del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Tiempo de una breve pausa, pero al volver más información en la emisión central de TVL Noticias. Ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central. Continuamos con más información. La Asamblea Nacional se suma a la implementación de medidas austeras tras el pedido del presidente de la República en la presentación del plan económico. El legislativo prevé ahorrar más de $4 millones hasta diciembre del 2018 con la supresión de contratos de servidores legislativos que no contaban con partida presupuestaria, la eliminación de viajes dentro y fuera del país, así como el uso de telefonía celular y automóviles serían otras de las medidas. El Consejo de Administración Legislativa CAL estableció las medidas de austeridad que se implementarán en la Asamblea Nacional en este año fiscal. El asambleísta Patricio Donoso explicó que la supresión de 257 contratos de servidores legislativos que ingresaron en marzo de este año es una de ellas. Con esta medida se ahorraría hasta diciembre $4.104.000. Aquellos contratos posteriores al 1 de marzo y también al 14 de marzo que no tienen partidas serán suprimidas, o ya han sido, suprimidas por la presidenta de la Asamblea. Asimismo, se eliminan los viajes de los asambleístas dentro y fuera del país, salvo si estos son financiados por quienes los inviten. Además, se revisarán medidas austeras en temas administrativos. La presidenta, con su autorización, dará el visto bueno a un viaje internacional, siempre y cuando el anfitrión que invite a un legislador a un viaje en el extranjero
cubra los gastos de viajes y de viáticos. Para eliminar, por ejemplo, gastos innecesarios, para reducir el tema de gastos de telefonía celular, de tablets y otros elementos que podemos ir reduciendo en función justamente de esa autoridad. En la sesión del Consejo de Administración Legislativa también se resolvió que el Pleno de la Asamblea autorice a la Comisión Ocasional de Tránsito que tramite leyes en materia de seguridad vial que permitan la prevención de accidentes. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El gobierno nacional aspira a recibir 1.037 millones de dólares con la racionalización de 5 beneficios tributarios. La propuesta se enmarca en el plan económico anunciado por Lenín Moreno el pasado 2 de abril. Pero ¿cuáles son los tributos revisados por el gobierno? Ricardo Bravo hizo las consultas. De acuerdo al plan económico propuesto por el Ejecutivo, al menos 5 beneficios tributarios serán racionalizados. En la actualidad existen 30 tributos. Con esta revisión, el gobierno nacional espera recibir 1.037 millones de dólares hasta el 2021. El detalle lo hizo la ministra de Economía y Finanzas, María Elsa Viteri. Alrededor de 1.000 millones por año y tiene que ver con una reforma institucional y una optimización del gasto de las empresas públicas. Dentro de las 14 medidas de corte fiscal propuestas por el Ejecutivo, consta la eliminación del cálculo del impuesto mínimo, del anticipo del impuesto a la renta a partir del ejercicio fiscal del 2019. Para el director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Pedro Páez, esto generaría un impacto de 140 millones de dólares. No es que se le cobra 2 veces, sino que se le adelanta parte del cobro como un elemento que después va a ser contrastado con los informes finales, digamos, de ventas de la empresa y que permite, insisto, tiene un rol técnico muy importante en lo que tiene que ver con el control de la evasión y de la elusión tributaria. Durante una entrevista en el programa Tercer Debate, Pedro Páez pasó revista a otras medidas económicas, por ejemplo la remisión de intereses, multas y recargos para la pequeña y mediana empresa, así como la reducción gradual del impuesto a la salida de divisas. Es de las pocas medidas que tenemos en términos de lo poco que nos queda de espacio de política, de soberanía en el manejo del sector externo de la economía. Para esta última medida, el gobierno nacional propuso una excepción, siempre y cuando la balanza de pagos tienda al equilibrio. Las personas que cumplan con sus obligaciones se verán beneficiadas. Aquellas que no cumplan definitivamente no deben de hacer uso de estos beneficios. Con el plan de reestructuración de intereses para la pequeña y mediana empresa, el impacto generaría 602 millones de dólares y el plazo para la reestructuración de las deudas para este sector será de 2 años. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Hacemos una nueva pausa, pero al volver información de cómo se desarrolló la rendición de cuentas del asambleísta Norma Vallejo. Ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central. Con la presencia de organizaciones sociales, laborales y de salud, la asambleísta Norma Vallejo rindió cuentas de su gestión durante el 2017 y en calidad de representante de la provincia de Pichincha. En el acto, la legisladora hizo varios anuncios. La rendición de cuentas es un espacio para que la autoridad junto al ciudadano puedan analizar el trabajo realizado. Es así que la asambleísta por Pichincha Norma Vallejo, acompañada de representantes de organizaciones sociales, laborales y de salud, informó sobre su gestión en el 2017. En el acto explicó sus aportes en varias normativas, en particular en favor de los derechos de los trabajadores. Es introducir en el Código de Trabajo y en la LOCEP la definición del acoso laboral y los instrumentos para su erradicación. Es importante destacar que mediante esta reforma contaremos con los mecanismos necesarios para frenar un mal que enfrentan diariamente las y los trabajadores del país. Debe regirnos una misma ley con unos mismos derechos y unas mismas obligaciones. Pero además, su participación en la Comisión AMPETRA. Allí detalló que se prevé un proyecto de reformas al Código Penal para que en el caso de existir una denuncia se pueda incluir a las familias de las víctimas en el sistema de protección. Ese resarcir del daño que se le hace a un niño, a una niña, a un adolescente que dañan su vida, que cumplan las instituciones que correspondan.
En el acto, los ciudadanos partícipes entregaron sus observaciones al trabajo de la legisladora. Es el caso de Mayra Sánchez y Gustavo López. ¿Cuáles son los beneficiarios de las aplicaciones de la resolución de las jornadas especiales? Pero nos piden el papelito del Ministerio de Trabajo y nos dice inhabilitado para poder trabajar. Al finalizar con el acto, la legisladora presentó sus compromisos que serán parte de su agenda, como propuestas de reformas a la Constitución en materia laboral. Trabajadores que ya tenemos dependencia laboral, sino buscar los espacios para esos compañeros en territorio, en la ruralidad que no tienen trabajo. La rendición de cuentas se lo realiza en base al artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Mariela Logroño, TVL Noticias. Cambiamos de tema. Un hombre falleció y 3 resultaron heridos tras la caída de un muro en la capital. El desplome se produjo en Avenida General Rumiñahui, a la altura del Puente 2 en la vía Quito, Valle de los Chillos. Los obreros iniciaron sus labores muy temprano. Aproximadamente a las 6:30, un muro se vino abajo, afectando a los trabajadores. Según mencionaron los organismos de socorro, producto del incidente, 4 personas quedaron atrapadas bajo los escombros, de las cuales una falleció y 3 quedaron heridas. El colapso del muro se suscitó cerca a la autopista General Rumiñahui, a la altura del Puente 2, en la vía que une a Quito con el Valle de los Chillos. El municipio de Quito señaló en su cuenta de Twitter que el muro colapsado forma parte de una urbanización privada. Los obreros que trabajaban en el lugar fueron los afectados. Este colapso no es causado por lluvia ni movimiento en masa. Bomberos acudieron a atender la emergencia con 15 efectivos, 2 unidades de rescate y 2 camionetas. Posteriormente se realizarán pericias para determinar si los trabajadores contaban con el equipo de trabajo adecuado y cuáles fueron las causas del colapso. Clever Aranda, TVL Noticias. A continuación, junto a Tatiana Sonne-Hosner, conoceremos las actividades programadas para este fin de semana en nuestra agenda cultural. Bienvenidos al segmento Agenda Cultural, donde como todos los viernes te traigo algunas actividades planeadas para el fin de semana. Empecemos. En abril, el Parque Cumandá te trae el ciclo del cine sobre el graffiti, una exposición que te muestra cómo es este arte a través del mundo a las 6 de la tarde. Y a la misma hora en el Teatro Variedades de Ernesto Albán habrá una comedia que presenta cómo es vivir en una sociedad envuelta en crisis política. La Tuna es un pueblo afroecuatoriano que ha sabido permanecer con su esencia dulce, su rico sabor tropical y es la cuna de algunos artistas afroecuatorianos. Si quieres conocerlos, se presentarán este sábado en el Teatro México a las 6 de la tarde. Y a la misma hora en la Casa Humboldt se presentará el guitarrista Walter Feldman en un concierto de guitarra donde expondrá todo su talento. Y el domingo a las 11:30 de la mañana se presentará la obra Mimo Danza, una obra unipersonal que presenta cómo vive el personaje a través de diferentes historias. Y hasta aquí nuestra agenda cultural, pero no te olvides que todos los viernes te traigo algunas actividades planeadas para el fin de semana. Hasta la próxima. Las acciones establecidas en la coalición legislativa se hacen realidad y ya se tiene conformada una agenda de trabajo. Vamos a saludar ya con nuestra compañera Lorena Espinosa, quien se encuentra en el despacho de la presidenta de la Asamblea. Adelante, Lorena. Gracias, buenas tardes. Hace pocos minutos la presidenta de la Asamblea Nacional mantuvo una reunión con la directora de la Corporación de Participación Ciudadana, esto a propósito de la conformación de la coalición legislativa junto con que se conforma con la Corporación de Participación Ciudadana y varias bancadas legislativas para tratar temas de transparencia. Ya me acompaña la directora de la Corporación Ciudadana, Rudy Hidalgo. Buenas tardes. Coméntenos un poco sobre qué acuerdos se llegó en este encuentro. Bueno, justamente a la luz del acuerdo firmado antes de ayer
de esta conformación histórica, este hito que se ha conformado el día miércoles de la Coalición Legislativa por la Transparencia Fiscal. Justamente yendo del dicho al hecho, nosotros hemos solicitado una reunión con la señora presidenta, tomando en cuenta además que desde la presidencia de la Asamblea se ha manifestado la decisión y la voluntad política de apoyar este tipo de acciones en pro de la transparencia. Entonces, el día de hoy hemos tenido una reunión de trabajo en la cual le hemos manifestado y le hemos les hemos vuelto a decir y reafirmado nuestra intención de poder presentar conjuntamente con los asambleístas propuestas de reformas que apunten a mejorar la manera como se construye el presupuesto general del Estado, por un lado, y también a asegurar el acceso a la información y la transparencia por parte de los ciudadanos hacia lo que hacen las entidades públicas. ¿Estas serán las dos primeras propuestas que entregarán? Exactamente, entonces hemos acordado que en este momento inmediato, digamos en el futuro inmediato, esas van a ser las dos propuestas que inmediatamente vamos a proponer para ser trabajadas en esta coalición. Estas propuestas ya lo habíamos definido, de hecho, en las reuniones previas con los asambleístas de esta coalición, y estas reformas serán las dos reformas que la señora presidenta va a introducir dentro de su agenda prioritaria que está construyendo en este momento, y por supuesto vamos a seguir trabajando conjuntamente. Hemos acordado que vamos a hacer también una armonización de aquellas propuestas que ya existan, que ya hayan sido enviadas, quizá a través de organización social civil o de los mismos asambleístas. Las armonizaremos y haremos una propuesta potente, efectiva, actual, que sea discutida en las comisiones a la cual serán invitados los miembros de toda esta esta coalición legislativa, para que esto sea producto legislativo conjunto. Yo creo que lo importante aquí es relevar lo que le estoy comentando. Es producto legislativo que tiene el acompañamiento de sociedad civil y la iniciativa de sociedad civil, en una propuesta además que tiene como enfoque algo que es importante, que es un valor como la transparencia, que sobrepase las ideologías. Muchísimas gracias a Rudy Hidalgo, directora de la Corporación de Participación Ciudadana. Tenemos entendido que este primer proyecto de reformas a la Ley de Información y Transparencia llegará la próxima semana. Hasta aquí el informe, que tengan una buena tarde. Gracias, Lorena, por la información. Antes de concluir, queremos presentarles a ustedes la agenda de actividades para esta tarde. A las 14 horas, sesión extraordinaria de la Comisión de Relaciones Internacionales para el análisis y resoluciones de la situación de frontera norte del Ecuador. Esto será en el 7º piso del Palacio Legislativo a las 14 horas. Y así llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Sigan en sintonía de la televisión legislativa. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.